Buenas tardes, en esta tarde voy a narrar la obra Pedro Páramo del autor Juan Rulfo. Bueno, el primer capítulo nos narra que de la llegada de Juan Preciado al pueblo de Comala, con la intención de buscar a su padre, Pedro Páramo. Dolores, la madre de Juan Preciado, le ha pedido que busque a su padre en el pueblo para que lo haga, que cumpla la promesa que hizo de pagar todo, para hacerlo pagar todo, pues no, ya que él no estuvo con Juan en todo el crecimiento cuando era niño. Durante ese recorrido y antes de llegar a Comala, Juan se encuentra con un arriero de nombre de Abundio Martínez. Él también dice ser hijo de Pedro Páramo. Igualmente le describía a Juan el significado de la media, pues no, de la media luna del lugar donde vivían los páramos. Bueno, Juan llega a un pueblo abandonado, bueno, y ahí descubre que su padre murió hace muchos años. Bueno, en el siguiente capítulo nos escribe un monólogo de Juan, bueno, de parte de Juan, que después de su llegada al pueblo de Comala, él menciona que hasta hace poco se encontraba en Sayula, que en su trayecto conoce a una mujer que lo conduce a la casa de Eduviges Diada. Recuerda las indicaciones que le dio su madre antes de partir. Se da cuenta que los datos no eran correctos y que había llegado a un pueblo fantasma buscando a una persona que no existe. Pues bueno, Juan, a pesar de que ve que es un pueblo abandonado, decide permanecer en ese pueblo de Comala. Y Abundio le recomienda que se quede en la casa de la señora Eduvíguez. Eduvíguez recibe a Juan de inmediato, pues no. Le dice que su madre, doña Dolores, ya previamente había hablado con ella, pues no, o sea, ya habían hablado de la llegada de Juan Preciado. Que la doña Dolores le había avisado de la visita que iba a hacer Juan. Y bueno, Juan se sorprende con la noticia, principalmente porque su madre había muerto semanas antes. Eduvíguez también le dice a Juan que es una amiga muy cercana de su madre y que se encuentra guardado las pertenencias de las personas que ya no están en este mundo. Ya que Juan ve cuando la señora Eduvíguez lo conduce hacia los cuartos, Juan ve muchos bultos en todo eso porque eran cuartos oscuros y le pregunta a la señora, pues no, ¿qué son estos bultos? La señora le responde que son las pertenencias de las personas que llegaron a quedarse y que nunca volvieron. Bueno, en el siguiente capítulo narra la infancia y adolescencia de Pedro Páramo, que describe lo que sucedió cuando la lluvia cae sobre la tierra y las hojas también se cuenta. Como durante su niñez, Pedro Páramo pasa mucho tiempo en el baño, a lo que su madre le recrimina, le reclama y le pide hacer algo de provecho en vez de estar encerrado en el baño. Bueno, continuando, la madre y abuela de Pedro Páramo le piden que realice algunas compras. Pedro solo tiene cabeza para Susana, aunque comienza a surgir en él una predilección por el dinero. Bueno, en los siguientes capítulos se sigue hablando de la adolescencia de Pedro Páramo. Su madre le reclama el hecho de que no haya ido al rosario, bueno, claro, al rosario novenario de su abuelo. Mientras tanto, Pedro sigue pensando en Susana, que es el amor que él tiene, pues no. Ya. Juan le cuenta a Eduvíguez sobre el arriero, Abundio, y esta le dice que él fue un hombre sordo y que incluso ya está muerto. Eduvíguez también le cuenta a Juan que ella estuvo a punto de ser su madre. Su madre relata que la noche de bodas de sus padres, ella reemplazó a su madre debido a que la luna estaba brava. No obstante, Pedro Páramo no tuvo contacto alguno con ella debido a que se quedó dormido durante la madrugada, ya que Pedro Páramo estaba muy alcoholizado.
Así que su madre, doña Dolores, ocupó su lugar y un año después de eso nació Juan. Eduvíguez le decía a Juan que su padre le hizo la vida imposible a Dolores, ya que, bueno, en el punto terminó por abandonarlo, a un punto que Dolores prefirió abandonarlo, pues no, y buscó asilo en Comala, en casa de su tía Gertrudis, pero ella a menudo le pedía que buscara a Pedro y que regresara. Bueno, la historia continúa con que Pedro Páramo piensa en el día que Susana abandonó el pueblo de Comala. Discute con su abuela sobre la posibilidad de aprender un oficio sin pago, pero ante su negatividad. La abuela le dice que presiente que le irá muy mal. Bueno, en el siguiente capítulo nos dice que Eduvíguez narra a Juan que escucha el galope del caballo de Miguel. De Miguel Páramo, pues no, otro hijo de Pedro Páramo. Pero Juan se sorprende porque él no escucha nada. La razón de esto es que Eduvíguez en realidad ya está muerta. Más adelante en algunos capítulos más adelante se revela que esta señora Eduvíguez se suicida, pues no. De acuerdo con esto, Eduvíguez y Miguel Páramo fue a verla para contarle, ¿no? Bueno, y ella le cuenta a Juan que Miguel se nota desorientado porque ya Miguel ha muerto. Y bueno, y no lo sabe, dice ella, pues no, le dice que saltó un lienzo y posteriormente corrió entre la neblina y el humo. Miguel dice que cree que se está volviendo loco, pero la señora le dice que lo que en realidad sucede es que él está muerto. Bueno, y cuando terminan de narrar esa parte, sucedió con Miguel que bueno, la señora le pregunta a Juan si alguna vez ha escuchado el quejido de una persona muerta. Bueno, continúa el capítulo y bueno, Pedro Páramo se despierta al escuchar el llanto de su madre tras la muerte de su padre. Bueno, continuando, tras la muerte de Miguel Páramo, el padre Rentería acude a darle la última bendición. Pedro Páramo aprovecha para pedirle que deje de odiarlo, ya que fue Miguel quien asesinó a su hermano y ultrajó a su sobrina Ana. El padre Rentería le cuenta a su sobrina Ana acerca de la muerte de Miguel Páramo. También la cuestiona sobre si Miguel fue quien realmente lo ultrajó. Ana le dice que no está segura de que haya sido él, debido a que todo sucedió de noche. En el pueblo de Contra, todos se sorprenden al ver llegar al caballo de Miguel Páramo, a quien parecía que alguien lo viene siguiendo. Los peones sabían sobre la muerte de Miguel y en ese momento un carretero les dice que ha visto el espíritu de Miguel tocando la ventana de la señora Eduvíguez. Bueno, en el siguiente capítulo nos habla de que el padre Rentería reflexiona sobre su trabajo, en su trabajo de sacerdote. Bueno, este padre Rentería como sacerdote de Comala concluye que ha favorecido a los poderosos, pues no a las personas pudientes, traicionando a los desafortunados y a quienes verdaderamente le entregan su fe, pues no, aprovechándose de eso. También recuerdo el día en que él negó el perdón a la hermana de la señora Eduvíguez, quien pidió por su alma tras haber cometido suicidio. Continúa la historia y Juan se encuentra dormido en la casa de la señora Eduvíguez, justo en la habitación de donde ahorcaron a Toribio Andrade.
Escucha el sosollo de un muerto y al despertar lo único que percibe es silencio. Damiana Cisnero, otra alma en pena, pues no. Se muestra ante Juan y dice venir de la media luna. Invita a Juan a su casa para que pueda descansar. Bueno, en el capítulo ya 18 se produce la muerte del señor Toribio Andrade a las manos de Fulgor Sedano. Ambos conversan sobre el usufructo de su acta y deciden celebrarlo emborrachándose. El señor Fulgor Sedano le revela la mala situación financiera por la que atraviesa la hacienda de la Media Luna. Pedro Páramo asume el control tras la muerte de su padre. Pedro Páramo le propone matrimonio a Dolores Preciado, propietaria del rancho de Enmendio. También pide quitarle las tierras a Toribio Andrade. Ante esos cambios, la Media Luna, hay un Fulgor Sedano, busca su sitio y recuerda la mala impresión que Pedro Páramo tenía de su propio padre. Lucas, otro personaje, se cuestiona cómo habrá adquirido todos esos malos comportamientos, como el hecho de seducir mujeres para apropiarse de sus tierras. El señor Fulgor se asegura de cumplir la petición de Pedro Páramo de pedirle a Dolores que se case con él. Dolores, sin embargo, insiste en retrasar la boda debido a que tendrá próximamente su regla. Fulgor se niega y entonces Dolores recurre a los baños calientes para tener su periodo cuanto antes, ¿no? Para adelantar su periodo. Fulgor discute con Pedro Páramo sobre su labor como administrador de la hacienda La Media Luna. También le dice que Dolores ya ha aceptado la petición de casarse y que ha hablado con el padre Rentería para que sea él quien los case. Pedro Páramo encomienda a Fulgor que provoca a Toribio ya que desea apropiarse de sus tierras. Las instrucciones de Pedro Páramo se llevan a cabo con el objetivo de poner el orden de las finanzas en la Media Luna. La boda de Dolores está próximamente a realizarse, mientras que Toribio Andrade ya ha sido asesinado. Damiana Cisneros le cuenta a Juan acerca de los innumerables ecos que se escuchan en ese lugar. Le dice que no debe asustarse, ya que ella incluso recién acababa de conversar con su hermana muerta hace mucho. Juan le pregunta a Damiana sobre la muerte de su madre. También le pregunta si ella está viva, y cuando lo hace, de pronto se da cuenta que está completamente solo en la habitación. Solo se escuchan los ecos. Juan Preciado ve a Filoteo cruzar la calle, quien escucha la conversación de dos mujeres. Estas mujeres conversan acerca de que Filoteo es la persona que se lleva mujeres a Pedro Páramo. Que le lleva a las mujeres a Pedro Páramo, pues no, para que Pedro se aproveche de ellas y bueno, y les quite sus tierras. Un hombre llamado Galileo conversa con su cuñado sobre sus tierras. Al parecer ha vendido sus tierras a Pedro Páramo y se encuentra esperando la visita de Fulgor Sedano. La conversación adquiere un tono de vida o muerte, pues no. Aparentemente Susana muestra su descontento y se resiste a fugarse con su enamorado, Florencio, antes de que fallezca su padre. Juan Preciado sigue recordando lo que le dijo su madre acerca del pueblo de Comala. Se da cuenta que dice mucho de lo que su madre decía, ya que ahora es difícil distinguir entre la ficción y la realidad. Es lo que se plantea Juan. La posibilidad de volver a casa cuando de pronto descubre a una pareja desnuda dormida en una habitación. Se trata de Dorotea y Donis, dos hermanos con quienes sostiene una plática analizando si están vivos o muertos. Ya que
Dorotea le ofrece café a Juan y comienza a platicar con él, confesando haber cometido incesto al acostarse con su hermano. Mientras tanto, Juan insiste en preguntar acerca de su madre Dorotea. También le dice acerca de los muchos espíritus en el pueblo y que únicamente aparece de noche. Donnie regresa después de salir a buscar a un becerro y ante la insistencia de Juan por regresar a su casa le advierte que lo haga durante el día. En la noche es muy complicado salir del pueblo. En la habitación de Juan comparte con los hermanos. Entra una anciana, flaca, que se lleva unas sábanas que estaban debajo de la cama y sale sin decir ninguna palabra. Los hermanos le ofrecen agua de azar a Juan al verlo muy asustado y le dicen que no han visto entrar a nadie. Anciana que nadie conoce, en realidad Dorotea, lo cual se revela en el capítulo más adelante, es también la hermana de Donis, con quien comparten cama. Juan ambos se dan cuenta que Donis ya no está y muy probablemente jamás volverá. En el siguiente capítulo Juan conversa con su madre. Él le dice que se encuentra en Colama, claro, y entre su gente, pero ella no puede verlo. Bueno, Dorotea invita a Juan a dormir en su cama y al mismo tiempo le dice que efectivamente Donnie ya no volverá. Dice que su hermano únicamente estaba esperando que alguien más llegara y se hiciera cargo de cuidarla para poder retirarse en paz. Es prácticamente un monólogo que hace Juan, ¿no?, sobre su muerte. Describe que al despertarse a medianoche salió a la calle en busca de aire fresco. Mencionó que poco tiempo el aire se le escapa de sus manos y también dice haber sido envuelto por nubes y perder la visión. Conversando con Dorotea, Juan Preciado relata su propia muerte. Recuerda lo que su madre decía respecto a las características del lugar. En el tipo de aire que respira allí, Juan confiesa que su muerte se vio al medio, mientras que Dorotea se lamenta por no haber vivido más, y no haber tenido hijos. Aparece en esta trampa Fulgor Sedano, quien se asegura que los trabajadores tengan lista de tierras para las primeras lluvias. Es testigo de la llegada de Miguel Páramo, de quien en el pueblo se menciona acaba de asesinar a un hombre. Conversa con Pedro Páramo sobre lo rápido que está viviendo su vida. Pedro no cree que haya asesinado a nadie, ya que piensa que sus 17 años no tienen la fuerza para cometer un asesinato. Juan Preciado le pregunta a Dorotea sobre las condiciones climáticas en el exterior. Dorotea le dice que allá no suele mirar el cielo desde que el padre Rentería le dijo que jamás conocerá la gloria, debido al pecado de suicidio que cometió. Tras recibir el cadáver de su hijo, Miguel, Pedro Páramo recuerda la muerte de su padre Lucas Páramo. Él recordó el momento en que su madre le da la noticia diciendo que ha matado a su caballo. El padre Rentería reflexiona sobre todo lo que hizo Pedro Páramo. Según el padre, Pedro Páramo le entregó a Miguel recién nacido y sobre él descargó su maldad. Confiesa que desde ese momento se convirtió en su cómplice, aunque cuando pidió la absolución no le fue concedida. Por su parte, Dorotea confiesa haber llevado mujeres a Miguel. Todas estas reflexiones del padre suceden durante el velorio de Miguel Páramo. En el cementerio donde se encuentra enterrada Dorotea, uno de los muertos le dice que Pedro Páramo lo golpeó simplemente por haber asistido a la boda donde su padre fue asesinado. También conversan sobre Susana, que igualmente se encuentra en ese lugar. Hablan sobre cómo murió su madre y el sufrimiento que pasó al lado de Pedro Páramo. Pedro Páramo y Fulgor Sedano conversan y este último le dice que Susana ha regresado con Bartolomé, San Juan y su hija. Susana y Bartolomé San Juan vuelven a la casa de Pedro Páramo
Esta casa se encontraba al lado de una mina llamada la Andrómeda. Pensaban que ese era un lugar seguro para Susana antes de levantamiento de armas. De muchas personas, Pedro Páramo está su felicidad por el regreso de Susana. Susana, su hija, y Bartolomé San Juan conversan de haber aceptado la casa de Pedro Páramo. Intenta pagar con trabajo a Pedro, pero él le dice que el mejor trabajo que ha realizado es Susana. Intenta convencer a Susana de no relacionarse con Pedro Páramo. Fulgor Sedano y Pedro Páramo elaboran un plan para asesinar al padre de Susana, de tal manera que no exista ningún obstáculo para apoderarse de ella. Justina reflexiona sobre la infancia de Susana. Recuerda que la vez en que alguien entró al cuarto de Susana y le pidió a su nana que se fuera, ya que no la necesitaba más. Pero Justina entra en pánico al no ver a la persona que dijo todo esto. Mientras Susana estaba durmiendo, se queja de un gato. Cuando despierta, Justina le dice que su padre ha fallecido y que ha quedado sola. Susana estaba convencida de que el gato era su padre, despidiéndose de ella. Susana recuerda durante cuando su padre la introdujo en un pozo colgando de una soga, con la intención de encontrar un tesoro. Pero en lugar de un tesoro, lo que encontró Susana es una osamenta humana. Este acontecimiento parece haber ocasionado un daño psicológico a Susana. El padre Rentería visita a Susana y le cuenta sobre la muerte de Florencio. Intenta consolarla, pero Susana le dice que no lo necesita. Alguien le dice a Pedro Páramo que los revolucionarios han matado a Fulgor Sedano. Mientras tanto, Pedro se lamenta al no comprender lo que causa el sufrimiento de Susana. Le pregunta a Susana cuál es su mundo. Juan Preciado escucha hablar en su tumba a una mujer que relata su gusto por ducharse en el mar desnuda. Se trata de Susana, que también está muerta y comparte sitio en el panteón con Juan Preciado. Los revolucionarios se encuentran con Pedro Páramo, pero este último desconoce el motivo de su visita. Pedro Páramo les llama patrones y juntos recuerdan una forma en que les brindaba su ayuda. Pedro Páramo se prepara para entrar a la revolución y acuerda con Damasio que se mantenga informado con la intención de que tienen los demás. Sepan que el campo ya se encuentra ocupado. Juan Preciado y Dorotea escuchan en el panteón a Susana, quien parece estar hablando acerca de la muerte de Florencio. Susana sueña con la muerte de Florencio mientras se encuentra con Pedro Páramo. Susana añora las caricias de Florencio, en tanto que Pedro Páramo solo desea que Susana muera. Gerardo, quien es abogado de Pedro Páramo, acude a despedirse de Pedro, con la intención de renunciar y agradecer a su patrón. Él cree que recibirá algún tipo de gratificación, pero al final lo único que recibe son las gracias. Debido a que no recibe ninguna gratificación, Gerardo finalmente decide no renunciar. Le pide a Pedro Páramo un adelanto y le recuerda lo complicado que fue lidiar con Lucas y Miguel Páramo. Pedro Páramo y Margarita, la sirvienta, tienen un encuentro amoroso, del cual es testigo Damiana Cisnero. Ella recuerda cuando hace muchos años Pedro Páramo la visitaba de noche y piensa en lo feliz que era, ¿no? Y piensa en lo feliz que debe sentirse Margarita. De pronto escucha golpes con la puerta de unos hombres que intentan ingresar. Damasio ya se encuentra con los revolucionarios y es recibido por Pedro Páramo, quien acude a él para pedirle dinero que no obtiene. Susana y Justina conversan sobre los pecados de vida y la muerte. Pedro Páramo es testigo del sufrimiento y la agonía de Susana, mientras que el padre Rentería acude a darle la comunión. Dos ancianos hablan sobre la luz de una habitación que se enciende y se apaga en la media luna.
Concuerdan que debe ser porque Susana lo está pasando mal y también porque ven llegar al doctor Valencia. El padre Rentería prepara a Susana para su inminente muerte. Mientras tanto, Pedro Páramo y otra persona ya se encuentran listos para iniciar con el rezo de los difuntos. Dorotea comenta haber sido testigo de la muerte de Susana. Susana finalmente muere el 8 de diciembre y durante varios días las campanas de la iglesia suenan al punto de no escuchar conversaciones. Susana es enterrada, pero no mucha gente se dio cuenta de lo sucedido. Damasio visita nuevamente a Pedro Páramo y le informa de lo sucedido. Que los revolucionarios descubren que el padre Rentería también se ha unido a los revolucionarios y decide apoyarlo como una forma de obtener su salvación. Pedro Páramo contempla el lugar donde murió Susana y piensa en voz alta sobre que su propia muerte llegará pronto. Agundio Martínez acude a la casa de Pedro Páramo para pedirle caridad por la muerte de su esposa. Damiania Cisneros presiente que él está ahí para matar a Pedro Páramo, por lo que solicita ayuda. Pedro Páramo muere lentamente mientras recuerda a Susana, se apoya en Damiania Cisneros y después cae al suelo. Bueno, así culmino la narración de la obra Pedro Páramo. Muchas gracias.